capítulo 6. Esto es un repaso de algo que han sido instruidos. Efesios capítulo 6. Si quieren comenzar a estudiar 1 Corintios 12, vamos a comenzar ahí, con el cuerpo de Cristo. A la semana que entra va a ser una bendición. La palabra de Dios es rica en todo lo que hace. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Pedimos ahora que nos ayudas, Señor, a escudriñar tu palabra y entenderla bien y entender, Señor, la lucha que tenemos. Pedimos tu ayuda, Señor, que nuestra vida puede ser Cristo. Como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Todo lo que esta vida puede dar no se compara a Cristo, y el morir ganancia. Pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a entender lo que vamos a mirar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Efesios capítulo 6. Efesios es como muchas de las cartas del apóstol Pablo, casi todas. En esta carta, capítulo 1 a 3, está hablando de nuestra posición en Cristo, quién somos en Cristo Jesús, quién somos por Él, por el hecho que somos de Él, y eso es importantísimo. Las riquezas que son nuestros. Eso es la doctrina de quién somos en el Señor. Luego en capítulo 4, después de la doctrina, nos lleva a la vida práctica. A la vida práctica, ¿qué es nuestro deber? Ahora, mirando todo eso, ¿qué es nuestro deber como hijos de Dios en Cristo Jesús? Por el hecho que Él nos ha rescatado, y hemos visto que cuánto Él pagó. En mirar esa enseñanza de los ancianos, vimos que Él pagó por su sangre, no con oro, ni plata, ni cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y nos dio todo lo que explica en capítulo 1 a 3 de ese rescate. Y luego en capítulo 4, versículo 1, Él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Está hablando del precio que el Señor pagó, lo que hizo en la cruz por nosotros, nos rescató y nos dio vida nueva en Cristo Jesús. Y ahora está hablando que andar como digno de la vocación que hemos sido llamados. Hemos sido llamados. Nuestro deber en Cristo, lo práctico, va desde ahí, capítulo 4, versículo 1, hasta capítulo 6, 9. 6, 9. Y para terminar su epístola, esto es muy importante, para terminar su epístola, Pablo nos recuerde que tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo muy, muy poderoso, muy, muy agresivo. Un enemigo real, y ese enemigo es sobrenatural, y quienes nosotros conocemos como Satanás. Pablo, cuando plantó esta iglesia, dijo que después de mi partida van a venir estos espíritus, porque Satanás opera y sus demonios operan, pero usan son espíritus engañosos. Usan los hombres, usan las personas, usan los incrédulos en lo que Él está haciendo. Y aquí Él dice, nos recuerda. Él da lo práctico de la vida en Cristo Jesús. Versículo 10 de capítulo 6, Él dice: porque lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestados, contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Eso es serio. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos estudiar, a conocer, porque tenemos enemigos. Tenemos enemigos que son humanos y los vemos todos los días. Hacen guerra contra la iglesia y contra nosotros. Pero detrás de esos enemigos, detrás de ellos, como dice aquí, ese espíritu, el maligno espíritu sobrenatural. Sobrenatural. Nosotros, antes de llegar a conocer a Cristo Jesús, somos parte del reino de tinieblas. ¿Entiende eso también? Parte del reino de tinieblas. Estamos bajo el poder y autoridad del príncipe de la potestad del aire, que reina en este mundo. Y como dice en versículo aquí, es Satanás. Es el diablo, dice. En Efesios 2:2 dice, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo el corriente de este mundo, conforme al principado de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo de los demás. Éramos parte del mundo. Éramos parte del mundo. Y ahí dice, haciendo lo que nuestra mente, nuestros pensamientos querían hacer. Guerra contra Dios. Nosotros antes éramos enemigos de Dios. Como dice en Juan capítulo 8, éramos de nuestro padre el diablo. Y si alguno aquí no es nacido de nuevo, todavía es. Es duro a decir, pero es verdad. Es verdad. Luego nosotros venimos a Cristo. Gloria a Dios. Nacimos de nuevo. Gloria a Dios. Y Satanás todavía está entregado a nuestra destrucción. Porque antes también Él no quería que nosotros acercáramos a Dios. Recibimos el poder del Señor para la salvación. Pero ahora Él todavía es nuestro enemigo. Pero antes Él detenía tu poder. El poder de Él. Ya no. Ya no tenemos que obedecerle en sus concupiscencias por nuestro cuerpo mortal. Porque ya no somos de Él. Ya no, antes era parte de, nosotros éramos parte de su sistema. Y ahora no. Esa doctrina de Satanás es tan interesante. En la manera que él opera con los demonios, usando seres humanos que tienen una inteligencia de demonios, porque ellos estudian cómo hacer la maldad hacia nosotros. Y por esa razón, muchos es más fácil engañar que otros. Por eso Él dice que tenemos que tener esa fortaleza, estar en el poder del Señor, no en nuestro poder. Pero en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Has llegado a ser enemigo de Satanás. Antes eras de Él, ahora es de enemigo. Y con eso, Él es enemigo de ti. ¿Ok? Tú estás en su mirada. Cada uno aquí que es creyente está en la mirada de Satanás. Tú llegas a ser enemigo de su causa. ¿Qué es su causa? Su causa es destrucción, matar, robar y destruir. Eso es la causa de él. Más a la iglesia. Él quiere destruir la iglesia, a dejar la iglesia en destrucción. Él quiere a mayor parte de la gente en la iglesia a no creer. Por esa razón, infiltra a la iglesia y comienza su destrucción. Pues su destrucción desde la creación, Él ha querido. Cuando nosotros fuimos salvos,
como dice Colosenses 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladado a reino de su amado Hijo. Buenas nuevas para nosotros. Antes estábamos cautivos en ciertas ideas, como dice en 2 Corintios capítulo 10, quien son fortalezas, argumentos, pensamientos equivocados, todo pensamiento, y fuimos liberados para llevar todos esos pensamientos cautivos en Cristo Jesús. Y en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas no son carnales, no son de estas carnales, pero dice que son poderosas. Nosotros fuimos rescatados del reino engañoso de Satanás, de esos argumentos, esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es este mundo, el sistema de Satanás. Se levanta contra el conocimiento de Dios. Por eso muchas iglesias se han sembrado que no enseñan la palabra de Dios, que solamente quieren adorar. Muchos de esos movimientos de adoración, falta del conocimiento. Eso es argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero nosotros fuimos liberados, y en ser liberados Satanás no lo toma muy bien. No lo toma muy bien. Cristo literalmente nos arranca de sus manos del fuego, como dice en Judas 23. Nos arrancó del fuego, donde estábamos destinos a perdición. Y con eso Satanás viene contra nosotros con todas las fuerzas del infierno para tratar de deshacer lo que Cristo hizo por nosotros. Y si no puede deshacerlo, y no lo puede hacer, porque nadie nos puede arrebatar del mano de mi Padre, dice Jesús. Y en Romanos capítulo 8 dice, ni nada creada puede arrebatarnos de la mano del Señor. Nosotros no podemos salir de la voluntad de Dios, porque nadie nos puede. Somos cosas creadas, o no podemos. Pero trata de descreditarnos. Y él es muy astuto, tiene que entender eso, muy astuto, tratando de usar el enemigo dentro de nosotros. Ahora, ¿quién es el enemigo dentro de nosotros? Es la carne. La carne, nuestra carne es un enemigo. Y vimos el Satanás no está solo. En el nivel espiritual, en el universo infinito, no solamente está en la tierra, ahí es donde está esta guerra siendo peleado también, el bueno y el mal. Ahí hay una multitud de huestes que están en el universo, en el espacio, entre este planeta y el trono de Dios, una guerra espiritual. ¿Okay? La Biblia dice que hay Satanás y sus demonios, los ángeles que eran ángeles santos de Dios, los demonios, Satanás y los santos ángeles de Dios. Y la Biblia a veces nos da una mirada a lo que está pasando en ese espacio, en esta guerra, como cuando en Daniel, cuando Dios envía un ángel y estaba estorbado por un demonio. En el reino espiritual, lo que es espiritual. Y es muy grande. Muchos pensaban que en Efesios 1 Corintios 2, cuando habla del hombre espiritual, es un hombre que conoce mucho la palabra. No, es hombre que es convertido de la carne
al Espíritu, es alguien que es un hombre espiritual. Somos todos los que hemos nacido de nuevo, somos hombres espirituales. Y este reino espiritual es muy grande y es un peligroso enemigo que nosotros tenemos. No podemos ser ignorantes a sus acechanzas porque hay un innumerable cantidad de demonios con él. Aquí hay demonios. Apocalipsis capítulo 12 dice: cuando cayó Satanás, llevó un tercer de todos los ángeles con él. Y dice que de santos ángeles hay un número incalculable. Y un tercer de esos fueron 10,000 por 10,000 por millares y millares. 10,000 es un número grande, un número más grande en el griego. Y está hablando de innumerable cantidad de demonios. Así hay una cantidad de demonios que no se pueden cantar. Hay un montón de demonios en el ejército de Satanás. Tenemos que entenderlo. Pablo está diciendo: mira, esta es la vida, esta es quién son ustedes, y luego esta es la vida práctica. Pero, por lo demás, hermanos míos, ser fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, porque tenemos un enemigo. Él opera contra el pueblo de Dios por un sistema que se llama ¿qué? El mundo. Primero vimos la carne y luego el mundo. Eso es el medio que usa Satanás, el sistema del mundo, el corriente de este mundo. Satanás no puede poseer un creyente, tienes que entender eso. Satanás no puede poseer un creyente, no se puede meterte en ellos. Él cree que es, porque el creyente es el templo del Espíritu Santo. Y Dios no va a compartir su templo con un demonio. No hay espíritu de fornicación, espíritu de drogas, el espíritu el demonio de religión falso, el demonio de fornicación, el demonio de drogas, no. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ya nosotros hemos estado fuera de todo eso. No hay exorcismo, lo hemos estudiado, no hay exorcismo de un creyente. En toda la palabra de Dios, un creyente no está echado fuera un demonio, es un creyente en la Biblia, ni tampoco hoy en día. El pecado es cuestión de la carne. El demonio no puede poseer el creyente, pero sí lo puede hacer, lo puede usar, puede usar las personas para que no vienen a Cristo Jesús. Son mentirosos, es más. Entran, son como dice Primero de Timoteo capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Hebreos dice que desde Cristo vino. Estamos nosotros en los postreros tiempos. Apostatarán, eso es, han creído, dejan de creer, la fe, escuchando, así es como apostatan la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Estos escuchando espíritus engañadores son espíritus que usan hombres para engañarnos, son mentirosos. Así es como opera. Los que no tienen a Cristo Jesús como Salvador son de ellos, de Satanás y los demonios. Jesús dice que sois de abajo y Jesús dice: yo soy de arriba. La gente incrédula están en el reino de tinieblas, están bajo la potestad del príncipe del aire, como dice en Efesios 2, Él opera en ellos. Él opera en ellos. Piénsalo.
alguien que no es creyente. Eso dice en Efesios 2:2, que él, cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Y qué es este mundo? El mundo no habla del planeta, ¿ok? Habla de cosmos. Cosmos es el opuesto de caos. Cosmos es un sistema bien ordenado. Es que hay un orden en el mundo, un sistema que es gobernado por Satanás. Es un sistema pecaminoso y los demonios operan en ese sistema. Lo vemos todos los días y lo ves más hoy por el internet. Lo puedes ver. Por eso es tan importante de cuidar lo que metes en tu mente, porque ahí es el blanco de los demonios, los enemigos de Dios. Ellos quieren tu mente, porque es por tu mente de lo que tú crees, ¿okay? Es un sistema que obra por el poder diabólico del diablo usando los seres humanos, y esto es lo que viene contra nosotros los creyentes. Y tal vez no es el mismo diablo, porque solamente hay un diablo, no es omnisciente, no es omnipresente, perdón. Puede ser el diablo, pero aunque, como vemos las escrituras, el diablo dice deseo Pedro. Jesús dijo que el diablo te pide, te quiere zarandear. A Job lo pidió el diablo también, el mismo diablo. Así Satanás pelea contra los creyentes en desarrollando un sistema del mundo donde los creyentes tienen que vivir y donde él puede traer tentación a su carne. Tentación. Ok. Importante de creer. Hermanos, nosotros vivimos en ese sistema. Miles de millares de demonios usando la gente, usando nuestra carne, usando el caos, el orden de este mundo. Por esa razón en Santiago capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidias, no podéis alcanzar, combatéis, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh alma, escucha eso, adúltera, ¿no sabéis que amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No solamente neutral, es enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir el diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Vimos que el mundo que es hostil contra las cosas de Dios va de mal en peor. Mira el mundo hoy en día, hermanos. ¿Tú crees que no va de mal en peor? En Juan 7:7 Dios dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Por qué? Porque son del mundo. ¿Okay? Dice: mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él. ¿Qué testifica? Que sus obras son malas.
Aquí está diciendo, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Ahora, cuando tenemos a Cristo, sí nos puede aborrecer, porque somos de Él. Pero ¿por qué nos aborrecen? Es porque testificamos el mundo que sus obras son malas. Tienen pecado, son pecadores. ¿Ok? El mundo va de mal en peor. Y el creyente está golpeado diariamente. ¿A poco no estás golpeado diariamente por este sistema diseñado por Satanás a llevar a cabo contra el creyente, usando a la gente incrédulo? Por eso dice, imagínate, por eso dice en 2 Corintios capítulo 6, no os unáis con yugo desigual. ¿Por qué? Porque hay demonios detrás de ellos. Muchos no creen. Es verdad. Es verdad. ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? El diablo con Satanás. El reino de tinieblas con el reino de Dios. No hay comunión. Y la manera que vienen es que se disfrace como ángel de luz en religión falso. Todo religión falso, Pablo dice, son doctrinas de demonios. Todo religión falso es inventado por Satanás para llevar cautivo a la gente que no entienden la verdad. Por esa razón la doctrina es tan importante. Pero este sistema va desde religiones falsos, hasta el más vil vicio. El más vil vicio que uno puede imaginar es llevado por este sistema. Wow, desde religiones falsos que se creen muy a lo más, el tráfico de niños podemos decir. Todo eso, todo es empujado por ese sistema. Y incluye, escuchan esto, incluye desanimando al pueblo de Dios. Incluye eso. El sistema quiere que tú desanimas. Wow. Todo eso es parte de este amplio sistema inventado por Satanás y es para empujar tentaciones a todos nosotros que somos de Cristo. Así obra Satanás. Así obra Satanás. Eso es el mundo. Y es más sofisticado hoy, con más tentaciones, con más medios en cómo llevar cautivo a la gente. Y muchas veces los mismos creyentes aceptan lo que este mundo está haciendo, aceptándolo en las iglesias y invitándolo a nuestros hogares. Por eso Pablo está celoso. Me celo que como Eva fue engañada, que ustedes van a ser llevados a dejar tu adoración de Cristo Jesús. Es interesante. La pregunta es, ¿qué hacemos pues? ¿Cómo peleamos? En Efesios 6 dice, fortaleceos. No es tiempo para los débiles. La iglesia no puede ser débil en esto. Dice en versículo 10, por lo demás, al fin, por lo demás quiere decir, ok, les expliqué de vuestra posición en Cristo, les expliqué la vida práctica. Finally, además, al fin, les digo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de, ¿fuerza de quién? De su fuerza. De su fuerza. Reconociendo que nosotros no tenemos la fuerza, tenemos que descansar en Cristo. La pregunta es, ¿lo haces? ¿Lo haces? ¿Cómo lo haces? Mejor pregunta. Porque Él ya ha vencido. Si buscas a Él, vas a ser victorioso. Él reina sobre todo. Él es la cabeza de la iglesia.
Mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él ha vencido. Primero de Juan capítulo 5. Primero de Juan capítulo 5. Versículo 4. Dice: por todo lo que es nacido de Dios, vence el mundo. Vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Wow. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? El creyente. El creyente. Pero nosotros tenemos que estar fortalecidos en eso, en la verdad de Dios. Aquí en versículo 6 capítulo 6 de Efesios dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Y luego dice, versículo 8, vestíos en toda la armadura de Dios. ¿Cómo puede ser fortalecidos? Que nosotros nos vestimos en toda la armadura de Dios. Y luego eso es explicado comenzando en versículo 13 hasta 18. Pero aquí dice en versículo 11, segunda parte, dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Específicamente del diablo. Para que podamos ver contra el diablo. Las acechanzas del diablo. Muchos dicen que este es, dicen de este enemigo. Muchos dicen de este enemigo la Biblia. La Biblia habla mucho del diablo. ¿Okay? Jesús cree en él. Cree en él. Okay, los apóstoles creen en él. Isaías 14 habla de él. Ezequiel 28 habla de él. Muchos nombres tiene en la palabra de Dios, pero es real. Es real. Pero él obra usando todo incrédulo y opera en los hijos de desobedientes. ¿Quién hace parte de este sistema del mundo? Todo incrédulo. Por eso nosotros oramos por nuestros familiares que conocen a Cristo Jesús, porque sabemos quién está operando en ellos. ¿Okay? Y Él se dirige a nuestra carne, la carne del creyente. El mundo está bajo su control, desde el más religioso, un falso religioso, hasta el más vil pecador. Y todo lo puede hacer, Él los usa, todo lo que puede hacer para atacar a nosotros. Versículo 11 habla de acechanzas. Esto viene del verbo acosar. ¿Okay? Como el león acosando a su presa. Así es el diablo y usa ciertas tácticas: engaño, mentira, sutilez. Y tenemos que reconocer que es muy sabio. Es muy sabio. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, 2 Corintios 2, 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que ser sabios. Efesios 4:27 dice que no deis lugar al diablo. No le das ninguna ventaja. Y su sistema es el mundo. Trabaja en muchas maneras. Por eso dice Santiago que si amas al mundo, él es enemigo de Dios. Primero de Juan dice: no amáis al mundo, que es del diablo. Aquí está esta guerra. Regresamos a Efesios 6. Esta guerra. Y versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Okay. La gente no es nuestro enemigo.
Aunque parece, cuando vienen contra nosotros, los de los homosexuales que contra la iglesia, aplauden cuando matan cristianos, ellos no son nuestro enemigo. Nosotros no luchamos contra ellos. ¿Ok? Ellos, todos los que empujan cosas de derechos, como casarte del mismo sexo y todo eso, ellos no son nuestro enemigo. Ellos no son nuestro enemigo. Nuestros enemigos son los demasiados que están detrás de ellos más poderosos. Ellos solamente son títeres de los demonios que usa Satanás. Dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese espacio de que hablamos, que está entre aquí y el trono de Dios, eso es la región de los demonios y los ángeles, donde hay conflicto angélico. Nosotros tenemos un enemigo. Nosotros tenemos un enemigo real. Un enemigo fuerte. Un enemigo muy sabio. Y ha desarrollado un sistema muy engañoso. ¿A poco no? Este mundo no es muy engañoso. Piénsalo. En la manera que está maquinando. ¿A poco el internet no es muy engañoso? El YouTube, Twitter, todo eso, engañoso. Siempre cuando hablo con, miré esto en YouTube. Pero yo miré esto en la palabra de Dios, que es más poderoso que YouTube. Muy engañoso. Y los que están dentro de este sistema son los demonios. Y hay una estructura, hay un orden entre ellos. Unos están en las naciones en posiciones altos. Hasta pueden ser reyes y presidentes de naciones. Otros con todo tipo de pecado. Otros con los homeless, para que se quedan ahí. Así le gusta el diablo, a mirar a la gente así. Como están los que están viviendo en la calle. Pero cada uno tiene sus órdenes para qué? Atacar. Y si no están preparados, como dice, fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, si no reconocemos que tenemos enemigo, que podemos pelear contra las acechanzas del enemigo, entender cómo él opera. No hay lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad. Si no sabemos entender cómo opera, y si no sabemos cómo actuar, y uno dice, ¿cómo vamos a actuar? Por tanto, tomar la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues, o pararte pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica. Escucha eso, por todos los santos. Nosotros estamos en una iglesia. Nosotros
Cada uno tenemos nuestro ministerio. Somos llamados a tener un sacerdocio. Nosotros protegemos unos a los otros. Nosotros estamos listos para amonestar unos a los otros, a cuidar uno de los otros. Cuando vemos uno de nuestros ir detrás de doctrinas falsas, debemos hablarles. Y eso es lo que está diciendo aquí. Velando en perseverancia, súplica por todos los santos. Debemos estar en oración. So, está hablando de la verdad, de la justicia, el mensaje del evangelio, de la fe, firmes en nuestra salvación, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios y oración. Así peleamos. Así peleamos. Ahora, ¿cómo estás en cada una de esas áreas? ¿Estás en la verdad? ¿Tratas de vivir en justicia? ¿Estás compartiendo el mensaje de la fe? La fe, no fe. La fe es el contenido de lo que es el cristianismo. ¿Estás firme en tu salvación? ¿Lo entiendes? ¿Lo puedes compartir? La esperanza que hay en ti, con humildad y reverencia. En el Espíritu Santo. ¿Estás en la palabra de Dios? Y más que todo, estás en oración. En oración. Si no oras, ahí va todo. Porque eso es nuestra conexión con Dios. Tomar, esas son las armas. No puedes decir, ay, vino el diablo, no sé cómo pelear. Aquí está. Primeramente firme en tu poder, el poder de su fuerza, y luego tomar toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Es importante, hermanos, porque hoy muchos se quieren descansar en su autocompasión. Muchos quieren decir, yo no sé qué hacer. Sí sabemos qué hacer. Si es creyente, tienes el poder de Dios detrás de ti. Nada que el diablo puede hacer para tumbarte. Lo único que él puede hacer es quitar tu cuerpo, quitar tu vida. Y para mí el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Qué puede ser el diablo? Si eres creyente, nada. Pero si no eres creyente, estamos viendo en todo lo que tú haces en este mundo que te va a llevar todas las atracciones de este mundo te está llevando directamente al infierno, a ser tormentado día y noche por toda la eternidad. Por esa razón, el fruto del Espíritu se tiene que manifestar en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza. Eso es el fruto de la vida del creyente. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar, peleando la buena batalla, como dijo Pablo, hasta el fin, hasta el día que nos lleva. Y nosotros cuidándonos de unos a los otros y orando unos por los otros. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, un recuerdo, Señor, de esta guerra espiritual. Es una bendición poder regresar a tu palabra, Señor, y seguir, Señor, mirando acerca de lo que es donde nosotros estamos en ti. Pedimos, Padre, ahora, Señor, que nos ayudas saliendo de ese lugar, que podamos pelear la buena batalla, como lo habla el apóstol Pablo. Pedimos, Señor, tu ayuda siempre en todo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos ponernos en pie por el último canto, por favor.
Pueden tomar asiento. Me ha llevado muchos versículos así el Señor, muchos textos. Yo creo que me está preparando por algo. Pero vamos a estar listos para los ataques cuando vienen. Hermanos, voy a orar para ser despedidos, pero por favor en sus oraciones también tengan Mayra en su recuperación. Ella tuvo la operación en su pierna, está recuperando, pero mucho de la medicina no está ayudando en el dolor y sabemos que después de una operación hay dolor. Oramos por ella, que Dios le ayuda en su recuperación. Padre, gracias te damos por este tiempo que estamos aquí. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, que nos das la oportunidad de estudiarla y más que eso ponerla en práctica. Ayúdanos también la semana que entra, que entramos en estudiar el cuerpo de Cristo, Señor, todo lo que es para nosotros en cuanto a cada miembro haciendo su parte. Pedimos, Padre, tu bendición y tu enseñanza cada vez que nos reunimos. Tu palabra dice que la iglesia es columna, baluarte de la verdad. Que cada vez que nos reunimos, Señor, queremos escudriñar tu verdad, porque a eso estamos aquí, Señor. Es conocerte mejor para que podamos adorar mejor cada vez que nos reunimos. Pedimos por Mayra, Señor, que le ayudas en su recuperación, que muy pronto pueda regresar con nosotros y puede usar su pierna mejor que antes. Gracias te damos, Padre. Pedimos ahora tu bendición en el parque, los que van a ir ahí y los que van a ir a sus casas, Señor, que tengan un día descansando en ti, porque tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.